Y dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esta palabra? Como hemos estado compartiendo durante todo este tiempo, es bueno preguntar a la palabra ciertas cosas que van surgiendo a medida que avanzamos y vamos porción por porción. Y qué importante es. Y lo que sabemos de parte de Dios, que todos los libros, las epístolas, los evangelios, hay un porqué y un para qué. Dios no relata simplemente los hechos porque sí nomás, no es simple historia, hay un propósito detrás. Dios es sabio, Dios hace las cosas con sentido y Él sabe por qué los detalles, lo que se va escribiendo en el desarrollo de un mensaje. Entonces todo libro tiene un hilo conductor, entonces hay algo que va desarrollándose a la luz de eso que estamos viendo. Y eso es lo que hemos estado diciendo y lo seguiremos diciendo para ayudarnos. El Evangelio según San Mateo tiene un mensaje que es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Y por eso, ahora que hemos llegado al capítulo 9, si miramos hacia atrás, vamos a ver que Mateo va y toma el mensaje que él tiene para dar desde el comienzo de una genealogía que tiene que ver con Jesús. Entonces, ahí está la genealogía del hijo de David. Pero a su vez, diciendo Jesucristo, el hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí se va mucho más atrás, en el tiempo. Y ahí va tomando nota de esta genealogía que termina en José. Y tiene un porqué esa genealogía que es distinta a la genealogía que está en Lucas. Porque la genealogía de Lucas tiene que ver con María, mientras acá es José. Entonces Mateo lo que hace es ir a los detalles, cómo es el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la reacción y respuesta de Herodes frente a la palabra. ¿Por qué? Porque entendió que había cumplimiento de la palabra profética y Herodes buscó por todos los medios eliminar a ese bebé que había nacido y la matanza de los bebés. Entonces Mateo va parte por parte, cosa por cosa, declarando, mostrando la predicación de Juan el Bautista y cómo fue bautizado
por Juan en el río Jordán y cómo fue la tentación en el desierto por parte de Satanás. Y ahí llegamos al capítulo 5, donde Mateo de pronto toma tiempo y espacio en su escrito para hablar del Sermón del Monte que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y ahí está, es el único lugar que tenemos el Sermón del Monte en su amplitud, totalmente, todo lo que Jesús fue hablando y enseñando a sus discípulos. Entonces, ¿por qué hace todo eso Mateo? Ahí tiene un porqué. Porque está mostrando las bases doctrinales de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo está escribiendo a los judíos. Entonces Mateo está dirigiendo su mensaje al pueblo de Israel. Y les está dando bases acerca de la vida y persona de Jesús como el Mesías. Porque todos los judíos a través del tiempo, y aún hoy aquellos que no aceptan a Jesús, están esperando la venida del Mesías, del prometido, del anunciado, del profetizado. Entonces el pueblo judío estaba ahí pendiente de los acontecimientos, a ver cuándo iba a surgir el Mesías. Por eso tenemos en otros evangelios, por ejemplo de Lucas, como un Simón que estaba en el templo y Elizabeth, cómo estaban deseando ver al Mesías. Entonces, ¿qué hace Mateo? Le está diciendo al pueblo judío, este es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y el Mesías implantó, estableció sus bases doctrinales. Porque el Sermón del Monte habla del reino de Dios. Habla, ¿para qué vino Jesús a esta tierra? Para implantar el reino de Dios en los corazones de los hombres. Entonces Mateo se aboca totalmente para hablar acerca de la vida y persona de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. Creo que ustedes están equivocados en lo que están queriendo hacer y las decisiones es sobre una base que no es buena. ¿Por qué? Porque lo consideraron como un maestro y no como el Señor. Entonces sigue todo el relato, cómo Jesús entonces lleva a los discípulos y ahí en medio del mar, la tormenta y desesperados discípulos. Entonces Mateo relata ese incidente, cómo estos discípulos se desesperaron hasta que Jesús calmó esa tempestad. Y se sorprendieron de ver cuánta autoridad en la persona de Jesús, que hasta la naturaleza misma se sujetaba a su orden. ¿Qué es esto? Entonces Mateo va desarrollando. Por eso ustedes van a notar que en otros evangelios quizás hay algunos detalles que no están mencionados en Mateo. No es que no está conforme en Mateo o difiere, no. ¿Por qué? Pues los otros escritores están orientando su mensaje a un cierto tipo de personas. Pero Mateo está hablando al pueblo de Israel. Está diciendo, este es el Mesías, entiéndanlo, es el Mesías. Por eso hasta los demonios tuvieron que dejarlo. Ahora los gadarenos lo echaron a Jesús. No estaban dispuestos a aceptar la intervención de Jesús en sus negocios. Preferían los demonios, el temor, preferían vivir así, sin libertad de acción, porque ni siquiera podían pasar por donde estaban estos endemoniados, pero no aceptaron a Jesús como el Señor. Entonces Mateo está describiendo todo eso al pueblo de Israel, están diciendo, ¿qué locura es esta? Cuando Él es el Señor, es el Mesías. Llegamos al capítulo 9, y ahí un paralítico, por la fe de 4, ni siquiera del paralítico, porque el paralítico no dijo ni A ni B. Lo tomaron los amigos y lo metieron ahí delante de Jesús. Y Jesús, viendo la fe de los 4, no del paralítico, al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados.
levántate y anda. Y ahí así fue, el paralítico se levantó y se fue a su casa feliz. ¿Por qué? Porque eso es lo que está queriendo Mateo mostrar. Él es el Señor, Él es el Mesías. No es ni siquiera un profeta, aunque es el profeta de Dios, como Moisés lo anunció. Pero es el Mesías, es Dios con los hombres. Entonces el mensaje de Mateo es un mensaje bien específico. Y por eso llegamos ahora al versículo 9, que de pronto Mateo hace algo muy interesante. Habla de sí mismo, pero en tercera persona, como si fuera otra persona ajena a él. Y está mostrando cómo él terminó siendo un discípulo. Pero no está hablando de él en primera persona, porque él no es el centro de atención, pero tiene que dejar algo dicho. Quiere dejar algo establecido. Que él, estando en el banco de los tributos públicos, o sea, uno que estaba a las órdenes del Imperio Romano y de Pilatos, estaba para cobrar los impuestos, los tributos al Imperio Romano. Y aunque era un hombre ahora rico, sin embargo, no era un hombre muy respetado por eso, porque terminaba siendo alguien que estaba afectando al pueblo judío por sus intereses personales de hacer negocio y establecer un nivel muy cómodo viviendo a expensas del pueblo judío, porque tenía que recoger los tributos. Ahora, habla de él como si fuera alguien externo, otro. Ahora, eso tiene sentido en el mensaje completo de Mateo. ¿Por qué? Porque él está queriendo hablar de Jesús, el personaje principal, el foco principal, el propósito de su evangelio es la persona del Hijo. Es el Mesías, es el Señor. Y eso es lo que Él quiere dejar establecido. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. No estamos aquí porque somos personas que no saben qué hacer con la vida. O que estamos buscando algo que nos satisfaga o llene nuestras necesidades y satisfaga nuestras necesidades. No, Señor. Estamos aquí porque nos hemos encontrado con Jesús. Estamos aquí porque hemos conocido al Señor, el Verbo de Dios, el principio y el fin. Estamos aquí porque hemos encontrado la fuente de la gracia, de la vida. Estamos aquí porque el Señor es el Señor. Y a Él le rendimos culto, a Él lo adoramos y nuestra vida tiene sentido. ¿Gracias a qué? A que hemos encontrado a Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Entonces el Evangelio de Mateo nos toca. Nos hace tanto bien. ¿Por qué? Porque no está la palabra tratando de convencernos. Recuerden esto. Jesús jamás argumentó. Jamás cayó en el error de tratar de defenderse, de establecer ideas lógicas, de decir, mira, a ustedes les conviene porque si no, ustedes no saben lo que va a pasar, si no me tienen en cuenta. Pero no. Jesús jamás argumentó ni con el bien ni con el mal, nada. Jesús vino a mostrar la realidad de Dios, la verdad de Dios. Dios es un Dios absoluto y no tiene nada que ver con lo negativo y lo malo. Entonces Dios no viene para argumentar, para decir, miren, las cosas son así, traten de convencerse una vez por todas. No, Señor. El Evangelio de Mateo no es argumento para tratar de aceptar al Mesías. No es lo que no está queriendo hacer Mateo con el pueblo de Israel. No está tratando de convencerlos. Él está dando testimonio de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La persona del Hijo. Qué bueno que es eso. Ahora fíjense en este versículo 9. Pasando Jesús de allí, esa experiencia en Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo. Todo lo que dice Mateo de sí mismo. Vio un hombre llamado Mateo.
Y es interesante, Mateo significa regalo de Dios, don de Jehová, regalo de Dios. Aunque hasta ese momento no era ningún regalo de Dios. Era uno que estaba al servicio de un imperio, buscando su finanza, buscando su bienestar económico, buscando su estabilidad. Era un hombre rico. Pero simplemente él dice, pero pasando Jesús. Qué lindo, ¿no? Dice, vio un hombre. ¿Dónde estaba? Dice que estaba en el banco de los tributos públicos. Ahí estaba haciendo su negocio. Era el hombre ahí, la autoridad. Vengan a pagar, a ver, que vos tenés que pagar, vamos a dejar asentado que estás cumpliendo con esto. Y dice que lo vio y le dijo, sígueme. No le argumentó, no se presentó Jesús diciendo, mis credenciales, yo soy. No, simplemente Jesús dijo, sígueme. Ahora, esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Qué había en Jesús? ¿Qué había en Jesús? Que con una sola palabra definió a un hombre como Mateo. ¿Qué había en Jesús? Había algo más allá de lo lógico, más allá de lo comprensible humanamente, más allá de los sentidos. Porque ni siquiera le contestó, ni siquiera dijo, pero Jesús, a ver, déjame que te examine un poquito, a ver, dame tu currículo. Presentate, ¿quién sos vos? No. Dice la palabra que le dijo Jesús, sígueme. Levantándose, ¿dónde estaba él? ¿Quién sabe cuánto tiempo había estado ahí? Era su lugar de trabajo. Bien reconocido, todos lo conocían, sabían quién era él. Y porque justamente era un publicano, nadie lo quería. Nadie lo quería. Aunque lo respetaban, ¿por qué? Porque representaba a los mandamás. Y este hombre, oyendo una sola palabra, sígueme, fue capaz de responder a ese llamado, levantándose de su lugar y siguiéndolo. Esto es lo que dice Mateo. Esto es lo que dice, pero para él es más que suficiente. ¿Por qué? Porque entendió que aquel que le estaba diciendo, sígueme, no era otro más que el Mesías. Y si era el Mesías, no había nada que cuestionar. Si era el Mesías, el Cristo de Dios, el enviado de Dios, la visitación de Dios en medio de su pueblo, no había nada que decir. Simplemente accionar, actuar, ponerse en movimiento. Y a él no le interesó más lo que estaba haciendo. No le interesó qué es lo que era para él su seguridad, lo que le daba cierta firmeza y cierta respetabilidad, aunque impuesta. Pero él dijo, yo me juego el todo por el todo. Hola. Entonces hoy parece que necesitamos convencer a los demás de quién es Jesús. Pero eso no es la respuesta que Jesús espera, no es respuesta de aquel que lo analiza, lo juzga, deduce, examina, compara. No. Cuando Jesús aparece delante de nosotros con su amor, es porque Él está queriendo revelarse como lo que Él es. El Señor es el Señor, creador de los cielos y la tierra, el Redentor, el que vino a esta tierra para dar su vida por nosotros. No hay que analizar nada. No hay que ponerse a juzgar a ver si nos conviene o no nos conviene. Aquellos que entran en cuestionamientos es porque no tienen seguridad de nada. Los que buscan que Dios les presente algún argumento válido como para decir, a ver, yo para poder seguirte necesito que tú me confirmes, que me asegures mi bienestar futuro. Yo quiero que me digas a ver si estoy haciendo bien, a ver si todavía me equivoco con seguirte.
Y no es así. A Jesús no se lo sigue porque uno es capaz de razonar, porque uno es capaz de entender las cosas de Dios. Por eso este pasaje es muy oportuno con lo que sigue. Mateo oyó que aquel que pasaba por donde estaba él, le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Esos son los hombres de Dios. Esos son los hombres que son un regalo de Dios al mundo. Porque gracias a Dios por un Mateo es que hoy tenemos todo el conocimiento de este Cristo. Lo que Él hizo, lo que Él llevó a cabo, su ministerio, sus padecimientos, su muerte y su resurrección y exaltación a los cielos. Palabra de Dios, un mensaje claro acerca de la vida y persona del Hijo. Lo que nosotros necesitamos no es que Él venga a convencernos. Lo que necesitamos es obedecer la fe. Y eso lo tenemos. Porque todos aquellos que hemos respondido a Jesús, sí, aún sin palabras, pero dijimos, nuestra vida le pertenece, yo no quiero otra cosa en el mundo. ¿De qué vale lo que uno pueda tener en este mundo? Nada lo que hay en este mundo puede satisfacer la necesidad que hay en nosotros. Necesidad de Dios, de la verdad. Entonces lo que tenemos es precioso, lo que tenemos es valioso, es nuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? Jesús en nosotros, el Espíritu del Hijo en nosotros, la convicción del Espíritu Santo en nosotros de que somos hijos de Dios. ¡Qué bueno que es conocer a Jesús de esta manera! Entonces la vida se transforma, la vida se hace distinta. ¡Ey! Yo no veo en un Mateo que después dijo, ¿habré dicho bien o me conviene? No, le siguió. Y más adelante se transformó en uno de sus discípulos, los discípulos de Jesús. ¿Por qué, hermano? Esto es delicia. Delicias a tu diestra para siempre. Conocer a Jesús a este nivel es que nos hace libres de nosotros mismos. Es que nos transforma la vida, nos cambia. Nos hace orientar nuestra vida conforme al propósito de Dios. Nos hace libres. Ahí es donde somos libres. ¿Libres de qué? No solamente del mundo. No solamente del pecado. No solamente de la condenación. Nos hace libres de nosotros mismos. Entonces somos libres. ¿Por qué? Porque Él nos hizo libres. ¿Para qué? Para que sigamos. ¿Saben que las palabras que acá dice que le siguió, se levantó y le siguió, significa andar con Él, en el camino de Él? Eso significa seguir. No dijo, te sigo y capaz que el mes que viene nos encontramos de nuevo. Quizás de aquí a un año podamos otra vez tomar un tiempo juntos. No. Mateo le siguió y eso significó que se puso al lado de Jesús. Si Jesús le dijo, sígueme, ese era el espacio que él tenía que ocupar. Ese era el lugar que Dios le había provisto para que sea un regalo de Dios a este mundo. Entonces él supo seguirlo, o sea, se puso con él. Por eso Jesús siempre fue aquel que estaba dispuesto a recibir, a que le sigan, a que se pongan junto con Él. Por eso Jesús dijo, tomen mi yugo conmigo. Participen conmigo, pónganse al lado. No se pongan en la vereda allá enfrente a ver qué hago. Pónganse a mi lado. Y Jesús dijo, y aprendan de mí. Aprendan a hacer lo que yo soy, que soy manso y humilde de corazón. Jesús no vino a imponerse. Jesús no vino a obligar a la gente que lo reciba y lo acepten como Él es. No. Había algo en la persona de Jesús que conmovía, que sacudía las fibras más íntimas del corazón de los hombres. Y todo aquel que estaba dispuesto
a recibir, a entender, a aceptar al Mesías. ¡Ay! Las cosas eran distintas. Mateo jamás volvió a su banco de los tributos. Mateo jamás dijo, me parece que voy a hacer una changuita por ahí, unas horas extras para mejorar mis condiciones económicas. No. Mateo le siguió. Y ese es nuestro mensaje, seguir a Jesús. Ahora eso significa que tenemos que dejarlo todo. ¿En qué sentido? Aquello que nos ha dado seguridad, confianza, en aquello donde ponemos cierta confianza, perdón la redundancia, cierta esperanza. ¿Por qué? Porque yo soy así, esto es lo que lo hice hasta aquí. Aunque quizá no salió tan bien, pero es lo que nos da seguridad. Pero seguir a Jesús significa que ya perdemos seguridad en nosotros mismos. Que nuestra confianza no está en lo que hacemos, sino en lo que ahora somos. Entonces seguir a Jesús es una experiencia que transforma la vida. Para Mateo fue un instante, oír y seguirlo. Fue un instante que le cambió la vida. Y todo aquel que oye la voz de Dios, todo aquel que recibe este mensaje, todo aquel que oye a Jesús diciendo, seguime, seguime. Responder a ese llamado significa cambios. Significa que la persona no puede seguir siendo la misma. Significa que ahora ya el horizonte es otro. Lo que impulsa la vida es otra. Ahora uno no está especulando, no está ahí cuestionando, no está haciendo negocios para ver cuánto beneficio uno puede alcanzar. Y si yo sigo a Jesús, ¿me conviene? ¿Me va a arreglar mi problema? ¿Me va a solucionar lo que me está afectando? Algunos vienen a hacer negocio con Jesús. Yo te sigo, pero vos solucioname lo mío. Y el Señor dice, seguime. Entonces Mateo escribió en el Sermón del Monte, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a encargar Él. Porque si uno le sigue a Jesús, se pone al lado de Jesús, camina con Jesús, vive con Jesús, bueno, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Hay que tenerle confianza al Mesías. Él es nuestro Cristo. Él es el Cristo de Dios, que fue enviado. Entonces, el seguir a Jesús es revolucionario. ¿Por qué? Porque la vida comienza a cobrar otro sentido. Cuando uno está respondiendo al llamado de Dios, caen todos los argumentos, caen todas las resistencias, caen todos los temores, caen todas las cosas que nos pueden afectar y dañar. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él. Por eso estamos dando esta palabra de bendición. Porque el Señor está diciendo, sígueme. El Señor está diciendo, sígueme. ¿Qué vas a hacer? Estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo a Jesús y seguir a Jesús. ¡Qué glorioso! No pensaba que la vida cristiana podía ser de esta manera. ¿Por qué? Porque seguirlo a Jesús es abrirse a lo sobrenatural. Por eso Mateo va desarrollando y contando, o mejor dicho, diciendo la manera como el Mesías se movió aquí en esta tierra. ¿Para qué? Para que sepamos que lo mismo estás haciendo con nosotros en esta hora. Porque es palabra de Dios. No ha caído en el olvido. No ha perdido vigencia. Es palabra de Dios. Y si es palabra, Jesús sigue haciendo lo que hizo. ¿Cuánto lo dicen? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, la vida cristiana es otra cosa. No es una imposición de Dios. Y yo estoy acá porque me conviene, porque si no ya me hubiera muerto. ¿Y si te morí, qué pasa? Sí, porque puedo salir de esta crisis. ¿Y si no salís de la crisis, qué pasa? Sí, porque yo le pedí que el Señor me dé lo que yo tanto necesitaba. ¿Y si no te lo da, qué pasa? Entonces no podemos poner condiciones al Mesías. Eso es lo que Mateo está
diciendo al pueblo de Israel, porque eran comerciantes, todos los judíos para los negocios son fatales, ¿no? Aún hoy en día. Entonces no se puede hacer negocio con Jesús. Si yo te doy, ¿cuánto me das? No. Sígueme. Una sola palabra. Sígueme. ¿Por qué? Porque había algo en la persona del Hijo. Y esa presencia de Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Entonces estamos diciendo lo que Él dice. Sígueme. Deja tu sector, tu espacio. Donde te sentís seguro, firme. No, búscalo, aceptá que seguirlo a Él es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Seguirlo a Jesús significa que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Entonces uno tiene que estar preparado. Ahora, si Mateo no se levantaba y lo seguía, jamás hubiera experimentado lo sobrenatural en su vida. No hubiera sabido lo que significaba la vida del Mesías y todo lo que el Mesías vino a hacer aquí en la tierra. Ahora, la visión de Mateo cambió totalmente. Él pudo entender cosas que otros no entendieron. Y por eso lo va desarrollando en todo su evangelio. Cosas tremendas. Él pudo entrar en el conocimiento de este Dios tan grande. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es conocer qué clase de vida Dios ya había determinado para todos los hombres. Déjenme darles una cita muy interesante. Eclesiastés, capítulo 3, el versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Después búsquelo si no lo encuentra. Pero oiga bien lo que dice este versículo. Todo, hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De los hombres. Y ha puesto eternidad. Por eso el alma no muere, al alma no se la puede matar, porque fue resultado del aliento de vida de Dios y el alma no muere ni nadie la puede matar. Ahora, hay dos destinos. El alma que no acepta a Jesús, que no cree en Jesús, y bueno, va a sufrir el castigo eterno, porque hay eternidad en el corazón de los hombres. Por eso hay un castigo eterno, no se acaba. No es como el dicho, muerto el perro se terminó la rabia. Pero muerto el hombre se va a rabiar toda la vida, toda la eternidad. Pero está el otro destino, aquellos que aceptan a Jesús, entonces empiezan a entrar en lo desconocido para el hombre natural. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Ey! Entonces Dios, cuando hizo al hombre, le puso eternidad en el corazón. ¿Para qué? Para que en su debido tiempo entrara en los misterios de Dios, entrara a vivir lo que significaba lo que es ajeno a nosotros como hombres naturales. Nosotros vivimos en tiempo, espacio y materia. Tiempo porque ahora y no hace un minuto atrás. No en la hora que viene por delante. Entonces estamos acostumbrados a vivir en tiempo, espacio. Si estoy acá, no estoy allá. Y materia, porque todo parece que depende de lo tangible, lo que podemos palpar con nuestras manos. Entonces, pero Dios dice, pero yo les metí en ustedes eternidad, eternidad. Ahora el pecado vino a trastornar eso. El pecado vino a cegar el entendimiento de los hombres para que no vean, para que no entiendan. Pero vino Jesús a dar vista a los ciegos. Jesús vino a traer libertad, a que se manifieste la eternidad que hay acá, conociendo la eternidad de Dios. Y por eso estamos siendo involucrados en los hechos eternos de Dios.
Por eso, por fe ahora, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, gracias a la salvación que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos pisando, para que sepamos dónde estamos viviendo. ¿Dónde vivís vos? Humanamente, acá en tal dirección, en tal calle, tal número. Pero ese no es mi domicilio, ese no es mi domicilio central. Mi domicilio está allá. Y Jesús está preparando casa. O sea, nuestro lugar está en los cielos, la eternidad, donde ya no habrá un ayer, un hoy y un mañana. No, la eternidad es lo que Dios ha dispuesto para todos nosotros en Cristo Jesús. Ahora eso, ¿para quién es todo eso? ¿Para quién es esta revelación de este evangelio que es poder de Dios? Y para los que le siguen. Para los que le siguen. Entonces Jesús viene, pasa, Él está pasando y dice, seguime. En la salvación, en el servicio, en el ministerio, seguime. No, un momento, Señor, vamos a hacer cuentas. Vamos a ver si acá nos ponemos de acuerdo, porque mejor ponerse de acuerdo. No, Jesús dice, seguime. No tuvo que pararse ahí y darle un mensaje, explicarle, llegar a una conclusión para que el otro pudiera tomar la decisión. No. Había algo en la persona del Hijo. Y Jesús no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo. Y Él también hoy dice, sígueme. ¿Qué esperas? Sígueme. Entonces nosotros estamos acá porque hemos decidido seguirlo. Eso es pura gracia de Dios, es pura gracia. Bien. Cuando el Señor dice, sígueme, es que los cielos se abren. Todo el cielo se abre. Todo está a disposición para poder experimentar lo nuevo en Jesús. Hay que tener un corazón abierto para lo nuevo. Ahora, lo nuevo siempre asusta. En el orden natural, cuando algo nuevo, fuera de lo común. ¿Te acuerdas cuando antes? No, tú no eras de los que manejaban caballos. Pero pasar a una máquina que tiene un montón de caballos dentro, dice, ¿dónde están? Que no los veo. Pero para muchos fue un paso muy fuerte. Hoy en día, antes teníamos teléfono, ¿no? Con cable y cuántas cosas. Y de pronto aparecieron los inalámbricos. Los cambios asustan, porque uno parece que está acostumbrado a lo viejo. Está acostumbrado a lo que toda la vida uno manejó. Por eso, en la medida que la tecnología va avanzando y desarrollándose, a los pibes que nacen hoy parece que ya vienen con toda la tecnología bajo el brazo. Y saben manejar todo. Y nosotros, ¿cómo hiciste eso? Y el otro, papi, y dice, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Porque para ellos no es lo normal. No tuvieron que pasar por el proceso nuestro. Lo nuevo siempre asusta. Y para Israel, la presencia del Mesías era algo que no lo podían a veces soportar. Pero qué Mateo, qué hombre este, que se levantó y le siguió. Punto. Pasó Jesús, sígueme, se levantó y le siguió. Qué fácil. Pero cuánto demanda. Pero bendito sea Jesús, que muchos de nosotros hemos dicho, sí, no me interesa otra cosa. Yo te sigo, Jesús. Y dice, bueno, vamos juntos. Porque eso es lo lindo, seguir a Jesús es que no quedamos solos. Nos dijo, vení y haz las tuyas. No. Yo voy contigo, Señor. Si vos no vas, yo no voy. Si vos te quedas, yo me quedo. Si vos vas para allá, yo voy contigo. Entonces esa experiencia de vivir la presencia de Jesús es precioso. ¿Qué dijo Elías? En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Entonces,
El Señor tenía problemas con él. Le dijo, cuando escaseó el agua, anda al arroyito. Ahí te voy a dar. Y la comí. Y de qué no te aflija. Y dice que le traían los cuervos la comida para él. Entonces, estar con Jesús, caminar con Jesús, es algo seguro. Yo a veces le he contado a los hermanos que yo soy muy, muy difícil para recordar números. Y si voy a un negocio y miro acá, cuesta tanto, quito la vista y ya me olvidé cuánto costaba. ¿Qué sé yo? Ya me olvidé si es barato, es caro, si... Entonces muchas veces lo he contado, ¿no? En los viajes que he querido comprar cosas. Me acuerdo en los primeros viajes y quería traerles algo a los chicos. Yo, ¿qué talle qué? Ni sé los talles, ni sé los míos. Entonces, pero siempre, Señor, aquí estoy, tengo que llevar algo. Me acuerdo que una vez con Carlos Anacondia estábamos en Suiza y Carlos me insistió, me dice, vamos, que voy a comprar algo allá, en aquel lugar que nos va a llevar la esposa del pastor. Bueno, vamos, ya está, ya que me insistió, vamos. Entonces fuimos. El resultado es que él se compró todo lo que él quería comprar, no pudo comprar nada. Compró solamente un perfume para su esposa María y le regalaron algo para después de la ducha, una bata. Y como era grande, me dice, tomá, te la regalo vos. Y dice, y se dio cuenta, de pronto yo estaba con un montón de bolsas. Y dice, che, vos no que viniste acá y no pensabas comprar y compraste todo. Y porque estaba acá y entendí, el Espíritu Santo me decía, compré eso. Si el Espíritu dice que lo compro, yo lo compro. Y lo interesante es que todo lo que fui comprando siempre quedaba bien, justo. Hola. Entonces, qué lindo es caminar con Dios. Qué lindo es caminar con el Jesús. ¿Por qué? Porque si Él va adelante, yo voy detrás. Y Él sabe hacia dónde va, así que yo lo sigo. Y cuando estamos en situaciones, Jesús, ¿qué hago? Decime vos. ¿Cuántas veces he estado en una situación muy apremiante y dije, Espíritu Santo, decime qué digo, porque no sé qué decir? Es una experiencia tremenda y de pronto... ¿De dónde salió eso? El Espíritu Santo que mora entre nosotros. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y hay que tenerle confianza al Espíritu Santo, que Él sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Por eso, Señor, ¿con quién me caso? Hay que pedirle al Señor. Hola, los jóvenes. No me miren con esa cara. Hay que pedirle. Hay que decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué trabajo tomo? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Cuántos se han equivocado decidiendo por sí mismos y después de pronto dicen, ¿para qué? Si pudiera volver atrás, cambiaría todo lo que hice. Y claro, porque decidiste vos. No le dejaste a Jesús hacer las cosas. Entonces el sígueme implica que uno comienza a vivir lo nuevo. Si hasta aquí nunca lo practicaste, comiénzalo a practicar, comienza a vivirlo, a saber qué es lo mejor. Y si Él dice sí, ese sea tu sí. Si Él dice no, ese sea tu no. Hola. ¿Por qué? Porque eso es lo más lindo que tenemos en Jesús. Entonces, sígueme de Jesús, sígueme. No te quedes ahí. Sígueme, levántate donde estás. Camina conmigo, dice Jesús. Ahora bien, y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa, ¿por qué? Porque Mateo le abrió la casa. Deducimos por otros evangelios que Él invitó a otros que eran compañeros de Él. Otros que hacían el mismo trabajo que hacía Él. Entonces, los publicanos como Él y pecadores, porque también muchos eran marcados como pecadores. Ya tenía una marca. ¿Quién se lo ponía? No Dios. Eran los hombres, la religión judía,
la ley que establecía pautas de conducta y que no se sujetaba a una cierta y determinada doctrina, ya estaba fuera, ajeno a todo lo demás. Pero entre los líderes estaban enojados y peleados entre ellos. Los saduceos no se llevaban bien con los fariseos no se llevaban bien con los escribas, y así sucesivamente. Y los otros eran publicanos y pecadores. ¿Por qué? Publicanos porque eran traidores. Los pecadores, ¿por qué? Porque no hacían lo que ellos querían. Entonces ya estaba definido, todo dividido, todo Israel dividido. Entonces vienen los fariseos. Y cuando ven que Jesús está sentado a la mesa, con publicanos y pecadores, ahí estaba Jesús y sus discípulos, y los fariseos no fueron a Jesús, sino que fueron a los discípulos y dijeron, ¿cómo es posible que el maestro de ustedes esté comiendo con publicanos y pecadores? ¿Qué había en el corazón de estos fariseos? Juicio. No estaban reconociendo a Jesús como Mesías. No estaban impactados por la persona del Hijo. No lo estaban aceptando, por supuesto, como el enviado de Dios. Tenían cuestionamientos. ¿Cómo un hombre, por más maestro que se diga, come con publicanos cuando ellos, fariseos, ni se relacionaban? Cuanto más lejos, mejor. Y ahora el juicio que surgió en el corazón de estos hombres es doloroso. Doloroso que estos hombres opinaran de esta manera. Por eso Jesús no fue en defensa de los discípulos, sino que había un problema de doctrina. Había un problema donde estaban enfrentados con la verdad de Dios. Déjenme darles 2 versículos para poder entender el corazón de estos hombres, los fariseos. Vengan conmigo si gustan. A Marcos capítulo 8. Dice el versículo 11 de Marcos 8. Vinieron entonces los fariseos. Los fariseos vinieron donde estaba Jesús. Y comenzaron a discutir con él. Comenzaron a presentar sus argumentos, todas sus opiniones, sus pareceres. Comenzaron a decirle que él estaba equivocado, que estaba haciendo las cosas mal. Comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal. A ver, entonces, si vos decís que sos lo que sos, a ver, hacé algo. No estaban esperando ninguna señal. Por más señal que Jesús hubiera hecho, no hubiera convencido a estos hombres. ¿Por qué? Porque era una actitud de corazón. Pidiéndole señal del cielo para tentarle. ¿Para qué? Para que pisara el palito, como decimos. Para que se confundiera y entrara en estos cuestionamientos, como para que ellos salieran con la suya, diciendo, ¿vieron? Este que se dice ser no es nada de lo que dice ser. Eso es lo que estaban buscando esta gente. Ahora, lo que más me impactó de este pasaje, ¿hasta qué punto estos hombres llegaron rechazando la vida del Hijo? No entendiendo que era el Mesías prometido a Israel, no entendiendo los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque había incredulidad, había juicio en el corazón de ellos. Dice, y gimiendo en su espíritu, Jesús comenzó a gemir en su espíritu, viendo la actitud del corazón de esta gente. Y dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no les será dada a esta generación señal. Y dejándolos, dijo, yo no estoy para esto.
yo no estoy para discutir, yo no estoy para argumentar, yo no estoy para defenderme ni para acusar. Y dejándolo, dice, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Se fue. Y hermanos, qué doloroso que fue para Jesús que estos fariseos mantuvieron su posición, salvo uno u otro, muy pocos reaccionaron bien. Bueno, Saulo era un fariseo de fariseos, pero supo responder al llamado de Jesús. Pero por lo general todos los fariseos se mantuvieron en su posición. Ahora, fíjense, hay un versículo que es bueno tener en cuenta. Mateo, capítulo 16. Mateo 16. ¿Cuál era el problema? Para que esta gente fuera tan dura, tan difícil. Quisieran que el Espíritu de Jesús fuera afectado, entristecido. Dice acá en Mateo 16, 12. Entonces entendieron. ¿Por qué? Porque entraron en discusión los discípulos que dijeron, no, vos sos culpable. ¿Por qué? Mirá lo que está diciendo Jesús. Entonces entraron había un ambiente difícil entre los discípulos porque no estaban entendiendo lo que estaba pasando. Entonces, pero Jesús les habló. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces Jesús lo tenía muy claro. El problema de los fariseos era su doctrina. Era su doctrina, no dejaban de juzgar. Era su doctrina que se creían que eran dueños de la verdad, que siempre estaban para cuestionar aún a Jesús y no se daban cuenta que estaban luchando contra el espíritu del Hijo. Y el espíritu del Hijo contristado en el corazón de Jesús. Y él tuvo que irse y dejarlo. ¿Por qué? Porque ya traspasaban los límites. Qué dañosos que son los prejuicios y los juicios. Qué dañosos que son los juicios cuando uno no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí no me parece que es así. ¿Y quién te pidió opinión? ¿Sos el dueño? Tenés que decidir vos, tenés que hacerlo vos. Entonces, hermano, si hay algo que la palabra enseña tanto, es con respecto a los juicios. El corazón del hombre es prejuicioso por naturaleza. Todo le cae mal. Entonces tenemos que tener cuidado. Como los discípulos, hasta que entendieron que le estaba hablando de la doctrina de los fariseos. No de los fariseos, sino de la doctrina que ellos estaban defendiendo y estaban presentando aún contra Jesús. Entonces, si hay juicio, hermanos, hay justicia propia. Si hay juicio, es que nunca va a haber perdón. Si hay juicio es porque se está defendiendo una posición. Y por eso los fariseos. Ahora, ¿por qué lo presenta Mateo? Contrastando lo que hizo ese hombre llamado Mateo. Jesús le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y le siguió. Los fariseos se pusieron locos y juzgaron a Jesús, criticaron a Jesús, murmuraron en contra de él, se opusieron, dijeron, no, así no tiene que ser. Si dice que es maestro, no puede hacer lo que está haciendo. Cuando era la venida, la presencia bendita del Mesías. Y hermano, Jesús está aquí también. Y Él está librándonos. Por eso está, para librarnos del peligro de la doctrina de los fariseos. Que nunca caigamos, jamás, ni una pizca le demos. Que salga de nuestra boca juicio. No, para mí me parece jamás va a salir a flote. Ya está marcado. Va a terminar mal. Aquel otro, no, ese no, tenés cuidado con ese, porque cuántas cosas que se dicen que no es por hacerle bien al otro, sino es porque hay juicio en el corazón. Bien. Me gusta el último versículo que estamos considerando, versículo 13. ¿Qué dijo Jesús? Después de decirles, miren,
Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, si ustedes están considerando que los publicanos y los pecadores están enfermos, por eso los rechazan, los repudian, para eso estoy acá, para sanarlos. Para eso estoy acá, para sanarlos. Para eso estoy acá, para sanarlos. Entonces las puertas de la iglesia están para que entren los necesitados, que entren los enfermos, que entren los desahuciados, que entren los que están desesperados en la vida, que entren los fracasados, los perdedores, que han intentado por todos los medios, no importa el estatus social que tenga, pero que han intentado de muchas maneras hacer las cosas bien y no han podido. Las puertas de la iglesia están abiertas para que entren. ¿Por qué? Porque hay alguien que tiene poder para sanar. Hay alguien que tiene poder para cambiar esa realidad, para dejar lo que fueron hasta ese momento y transformarse en un seguidor de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Den un fuerte aplauso. Sí, Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? ¡Vengan! ¡Vengan, vengan! Sigan a Jesús, sigan. Síganos a nosotros porque seguimos a Jesús, vamos juntos. Entonces el llamado es venir para ser parte del Mesías. Ahora bien, como dije el versículo 13, que le dijo Jesús a los fariseos, ténganlo en cuenta. Id, pues, y aprender lo que significa. No han aprendido todavía. Están ignorando esta verdad. No están entendiendo la palabra profética. Están malinterpretando lo que Dios dijo. Porque Jesús citó un pasaje bíblico. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, dice Dios. Quiero eso, misericordia. Y no sacrificio. No sacrificio. No sacrificio. Si usted supiera, pastor, lo que me cuesta seguir a Jesús. Es un tormento. Sí, porque lo que estoy haciendo, ¿cómo me cuesta? Pero está bien, lo estoy haciendo. Porque finalmente yo no quiero irme al infierno. Yo quiero seguir a Jesús, pero está bien, tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué viniste al culto? ¿Y qué iba a hacer? Mi esposa me hubiera dejado si no. Porque ella me insiste que vaya al culto y bueno, vine. Pero me está obligando. ¿Y por qué viniste vos, mujer? Y porque si no mi esposo me deja. Se va y me deja en casa, entonces tengo que ir yo después. Hola. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y cómo lo haces? Porque la manera como servís a Dios está marcando la actitud de corazón y qué doctrina está operando en ti. Y no, tengo que portarme bien. Y soy el pastor, hermano. Si yo no hago las cosas bien. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Quién me obliga a mí? ¿Quién me presiona a mí? Nadie. Tampoco a ti. Porque el sacrificio es el esfuerzo del hombre por hacer lo que considera que es justo. ¿Por qué hace lo que está haciendo? Y porque si no, porque está considerando que lo que está haciendo es lo que corresponde. Y punto. Eso es justicia propia. Déjeme decirlo, para juzgar no es simplemente, justicia propia no es juzgar al otro, sino juzgarse a sí mismo. Y decir, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Eso es sacrificio. Y Dios dice, yo no estoy pidiendo sacrificio. Yo no te estoy pidiendo que vengas al culto con mala cara. Yo no estoy esperando que vengas a la iglesia porque te están obligando.
Yo no quiero que me sirvas porque estás haciendo un esfuerzo sobrehumano y si no, ¿qué van a pensar de ti? No, Señor. ¿Qué es lo que dice Jesús? Aprendan lo que significa misericordia, quiero. Misericordia, quiero. Por eso cantamos el Salmo 92. Que por la mañana anunciamos, ¿qué cosa? La misericordia de Dios. ¿Y a la noche qué anunciamos? La fidelidad. A la noche. Gloria a Dios, qué fiel ha sido el Señor, porque en este día, ¡ay, las cosas que pasaron! Pero Señor, a la mañana yo proclamé que era tu misericordia. Y a la noche, entonces pude comprobar que realmente Dios se pasó. Hola. Ahora déjeme decir algo sobre la misericordia. La misericordia tiene que ver con la salvación. Busque ahí en Tito, la epístola de Pablo a Tito. Tenemos un santito en la Biblia. La epístola de Pablo a Tito, capítulo 3. Búsquelo, porque ahí tenemos algo muy, muy importante de subrayar. Pablo escribe en Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? Cuando vino Jesús, el Mesías, el Cristo de Dios. Y su amor para con los hombres, la presencia del Hijo es por amor a los hombres. Y estos fariseos, cabeza dura, de corazón cerrado, que entristecían el corazón y el espíritu del Hijo, no querían entenderlo. Pero ¿qué dice el apóstol? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice el apóstol? ¿Nos salvó? ¿Nos salvó? ¿Cuántos dicen nos salvó? Nos salvó. Nos salvó, hermano, nos salvó. O sea, nos libró de la perdición eterna, nos libró de la maldad, nos libró del pecado, nos libró de la esclavitud. Ya no somos perdedores, somos ganadores, somos victoriosos en nombre de Jesús, porque somos iglesia. Entonces nos salvó, nos salvó. Ahora, ¿cómo dice? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aunque hay quienes todavía intentan hacer obras de justicia para decir, yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo voy a la iglesia todos los días, yo hago esto, aquello. No nos salvó por obras que hubiéramos hecho, sino ¿por qué nos salvó Dios? ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia, por su misericordia. Y esta palabra misericordia habla de la compasión de Dios. Es como Jesús cuando vio esa multitud dice que fue movido a misericordia, a compasión, mejor dicho, porque es lo mismo, misericordia o compasión. ¿Por qué? Porque Él vio esa gente que andaban como ovejas sin pastor, sin saber a dónde ir, qué hacer. Esa es la misericordia, es la compasión que surge del corazón de Dios. Por eso nos salvó por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, que eso significa la justificación, donde nos creó, nos hizo nuevas criaturas. Y por la renovación, cambios en el espíritu y la mente, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo nos salvó? Por su misericordia. Si vos estás aquí, sos salvo, bendito sea Jesús que sos salvo y has respondido y sigues respondiendo al llamado de Jesús de seguirlo, bendito sea Jesús. Síganme, dijo Jesús, síganme, y ese es el llamado que hacemos nosotros, síganos, porque es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ahora déjame decirte tres cosas acerca de Dios. Tres cosas acerca de Dios.
¿Estás dispuesto? Ven conmigo a 2 Corintios. 2 Corintios. Capítulo 1, versículo 3. Esto es un salmo. ¿Qué dice? 2 Corintios 1, 3. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias. Muchas misericordias. Dios es el Padre, el que genera, de quien surge la misericordia, la compasión bendita. Entonces Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, si somos salvos es porque Dios, el Padre de misericordia, nos salvó por su misericordia. Vengan conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Pero Dios, ¿y cómo lo presenta aquí el apóstol? Que es rico, Dios. Antes dijo Padre de misericordia y ahora rico en misericordia. Rico, hermano. La misericordia de Dios tiene que ver con las riquezas de su gloria. Por eso la esperanza de la vida eterna. Porque ese amor de Dios, esa misericordia de Dios es que nos salvó para todo esto. Porque Él es rico en misericordia. Y venga ahora a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, otro salmo. ¿Cómo dice 1 Pedro 3, capítulo 1, versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay mucho acá en estos versículos. Entonces, ¿por qué nos salvó? Por su misericordia, no por nuestras obras. Así que estás frito si alguna vez te confías en tus propias obras. No por tus obras, sino por la misericordia de Dios. Ahora, ¿quién es el que tuvo misericordia de Dios? Dios, el Padre de misericordias. El que es rico en misericordia. Y que su misericordia es grande, grande es su misericordia, que nos hizo renacer, nos dio vida. Porque es grande su misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, y entonces Jesús le dice a los fariseos, aprendan lo que significa la misericordia. Dejen de lado sus juicios. Aprendan a vivir conforme a la misericordia de Dios. Déjense atrapar por el amor de Dios. Déjense sumergir en el río del Espíritu de vida. Conozcan lo que significa la vida abundante. Sepan que el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el poder que opera en nosotros. No le pongamos tope, no retengamos la bendición de Dios. Por eso, hermanos, seguí a Jesús. Sígueme, dijo Jesús, sígueme. Para vivir esta plenitud en Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, porque no hay justo ni a uno, sino a pecadores. Yo he venido justamente, ustedes están diciendo en Mateo que yo estoy comiendo con publicanos y pecadores, justamente para esto vine. Yo vine por causa de los pecadores. Ustedes se consideran justos, pero están equivocados, no saben lo que es la misericordia. Pero yo he venido a buscar a pecadores, ¿para qué?
para que se arrepientan. Y hermanos, déjame que te diga el último versículo antes de terminar. 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7. El versículo 9 y 10. 2 Corintios 7. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es el versículo 10. Pero vean lo que dice el versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza, el gran contraste. Algunos sienten tristeza que es puro remordimiento, porque hice eso, lo que hice, no tendría que haberlo hecho. No, esa no es la tristeza de Dios. La tristeza que es de Dios, Señor, yo me equivoqué, abrí la boca, todavía sigo juzgando, todavía sigo viendo la paja en el ojo ajeno, todavía sigo declarando lo que no es tuyo, Señor, no es justo, no es bueno. Entonces la tristeza que lleva al arrepentimiento. Perdóname, Señor, límpiame, porque tú me salvaste por tu gran misericordia. Y yo quiero vivir esa misericordia. Yo quiero saber lo que significa la gran misericordia de Dios. Yo quiero aprender a vivir conforme a la misericordia de Dios, que de mañana me levante y las cosas sean distintas, las cosas las vea según tus ojos. Yo quiero caminar contigo, Señor, y donde tú vayas yo quiero ir. Lo que tú digas, eso es lo que yo quiero hablar. Como tú miras, así quiero ver las cosas. Señor, conforme a tu corazón, yo quiero vivir contigo. Ir y aprender misericordia. Y hermano, estamos para aprender esta gran misericordia. Estamos para vivir esta gran misericordia de Dios, porque esa es la compasión de Dios. No importa quién está a tu lado, en donde quiera que estés, la misericordia de Dios para que se manifieste en ti. ¿Por qué me hablas como me hablas? Porque el amor de Dios me constriñe. ¿Por qué a pesar de lo que yo te estoy haciendo me bendecí? Y porque es la misericordia de Dios. ¿Por qué me haces bien cuando yo te hice mal? Eso fue lo que Saúl le dijo a David. Yo te hice mal, pero vos me pagaste con bien. Y porque es la gran misericordia de Dios, donde ya somos libres de juicio. Ya no vivimos ojo por ojo, diente por diente. Me la hiciste, vas a pagarla ahora. No. Esa no es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que el amor de Dios se manifiesta. Es el amor de Dios que constriñe, que abarca, que atrapa. Yo quiero tener lo que vos tenés. Con gusto, vení. ¿Por qué? Porque es el Señor que habita en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Inclinen sus rostros ahí donde están, por favor. Yo no sé cómo está tu corazón delante de Él. Es posible que el Espíritu Santo te esté hablando ahora mismo. Jesús está aquí y Él te dice, sígueme. Sígueme. Y seguir a Jesús es para dejar todo por amor a Él. Pero quizás, habiendo respondido en fe, que estuviste dispuesto a seguirlo a Él, sea como sea. Quizás ha entrado en tu corazón juicio. Estás juzgando que las cosas que te pasan son injustas. No estás viendo la misericordia de Dios. Y en vez de mostrarse la misericordia en ti,
te estás juzgando, te estás condenando. Y estás juzgando a otros, y estás juzgando situaciones. Y no te puedes gloriar, no te puedes gozar. Y has entrado en un estado de decir, me sacrifico por Dios, aunque me cuesta. Y Dios dice, yo pido misericordia, no sacrificios. Y aún dejar todo no es un sacrificio. Es respuesta al amor de Dios, a la compasión de Dios, a la misericordia de Dios. Donde uno comienza a aprender lo que significa la misericordia. Sígueme, dice Jesús. Sígueme. Esta palabra en este tiempo es muy oportuna. Porque algunos están en una condición de comodidad. Y no están queriendo ser molestados. Están diciendo, yo estoy como estoy y no quiero cambiar. Sígueme. Sígueme. No demores. No tienes idea de lo que viene por delante. Pero todo será cambiado, transformado. Si en ti no está presente el juicio, cuando alguien sigue a Jesús es porque está respondiendo a su amor. Sin cuestionamiento. Sin pensar si está bien o está mal. No, para nada. ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? No te pongas en lugar de Dios. No te pongas en lugar de Dios. ¿Acaso Dios no te dio la vida? ¿Acaso Él no tiene poder para darte vida? ¿Por qué estás pensando en la muerte? ¿Por qué estás con sentimientos de muerte? ¿Por qué todavía estás pensando que mejor es abandonar? Es dejar. Es retroceder. La misericordia de Dios ha sido grande. Él te salvó. Él te salvó. Él te salvó por su gran misericordia. Él te hizo renacer. Él te dio vida. Y ahí está la obra del Espíritu Santo que viene a renovarte en el espíritu de la mente especialmente. Abre tu corazón, abre tu corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Nunca llegues a ese punto de que el Espíritu en Jesús se conmueve, se angustie. No entristezca al Espíritu. Todo lo contrario, dile: Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero seguirte, pero en libertad, con todas mis ganas. Es lo mejor que me pudo suceder en la vida. Abre tu corazón. Él va a llamar. Él está llamando para la salvación. Él está llamando para la salvación. Él está llamando para el servicio. Él está llamando para una vida entregada incondicionalmente. Súmate a nosotros. Súmate a mi vida como pastor. Junto con los líderes, súmate. No hay otra cosa mejor que servirlo a Él. Si tuviera que volver en el tiempo, escogería lo mismo que escogí. No hay otra cosa que tenga sentido. Servirlo, conocerlo.
vivir la experiencia de caminar con Él. Qué grato que es eso. Qué grato es conocer a Jesús. Que traigas gozo al corazón de Cristo. Que Él pueda callar de amor y decir: oh, es tanto el amor que no sé qué hacer con este hijo, esta hija. Pero sí sé lo que tengo que hacer. Como dice Sofonías 3:18, cayó de amor. Que el Señor pueda decir: tu vida me agrada. Tu vida me agrada. Yo me voy a revelar a ti. Yo me voy a revelar a tu vida. Yo quiero mostrarte cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las cosas que Dios, el Padre de misericordias, rico en misericordia, grande es su misericordia para contigo, te las quiere revelar por el Espíritu Santo de Dios. Ábrete. Ábrete el amor de Dios. Aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y si hay cosas en tu corazón, arrepiéntete. Ese es el camino para ser libre de aquellas cosas que te han agobiado, te han entristecido y que han querido sacarte del camino. Arrepiéntete, porque esa tristeza que viene de Dios es para salvación, es para vida. Entonces no te aflijas, no te asustes. Si de pronto algo sientes en tu corazón, diciendo: uy, lo que hice, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dije lo que dije? Perdóname, Señor, perdóname. ¿Por qué esa actitud dura? ¿Por qué ese menosprecio? ¿Por qué esa rebeldía? ¿Por qué esas palabras fuera de lugar? ¿Por qué ese juicio? Perdóname, Señor. En el arrepentimiento hay vida. La comunión de Jesús con los pecadores y publicanos fue para sanar. La comunión con Jesús es sanadora, es sanadora. Tener comunión con Jesús es vivir la vida del Hijo. Que al levantarte cada mañana puedas decir: Jesús está aquí conmigo, Él está aquí, Él está aquí. Que camines y que ese día sea un tiempo para experimentar su presencia. Y que al terminar el día puedas declarar: su fidelidad es para siempre. No me abandonó, no me dejó. Mira, la vida cristiana es linda. Es agradable, es agradable. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Tienes que vivirlo, tienes que vivirlo. Vamos, síganos. Que estamos en el mejor momento. Estamos en el mejor momento donde Dios nos está llamando para cosas grandes. Rimaya Kaya Shanda. Rimaya Kia Makaya. Todo a Cristo yo